Capítulo 1. El primer momento de conciencia. Sofía siempre se había considerado una persona tranquila, pero con el tiempo se dio cuenta de que algunas situaciones la hacían perder el control más de lo que le gustaría admitir. Una discusión en su trabajo con un colega sobre un proyecto mal coordinado fue el detonante que la hizo reflexionar profundamente. En lugar de expresar su punto de vista de manera calmada, sintió cómo la frustración se apoderaba de ella. Su respiración se aceleraba y su mente comenzaba a llenarse de críticas hacia su compañero. Al final, las palabras que pronunció fueron más duras de lo que pretendía, y el ambiente se tensó. Ese momento fue un punto de inflexión para Sofía. Por primera vez, se dio cuenta de que perder el control emocional no solo afectaba a los demás, sino que también la hacía sentir agotada, ansiosa y desconectada de sí misma. Empezó a preguntarse por qué reaccionaba de manera automática y qué podía hacer para detener este patrón que parecía repetirse en distintas áreas de su vida. Comprendió que el primer paso para cambiar cualquier hábito emocional era tomar conciencia de él. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a observar sus emociones con mayor atención. Notó que sus reacciones impulsivas surgían principalmente cuando se sentía presionada, incomprendida o criticada. Comprendió que su frustración y enojo no eran arbitrarios, sino señales de necesidades no satisfechas o de situaciones que requerían atención. Esta observación le permitió separar la emoción del juicio. Se dio cuenta de que sentirse enfadada no era negativo en sí mismo, sino la manera en que reaccionaba ante ese enfado lo que causaba problemas. Sofía también comprendió que muchas de sus reacciones estaban condicionadas por patrones aprendidos desde la infancia y la adolescencia. Había interiorizado la idea de que debía defenderse de manera rápida y enérgica para no ser herida o ignorada, y esto se había convertido en un hábito automático. Al identificar esta conexión entre sus experiencias pasadas y sus reacciones presentes, pudo empezar a tomar decisiones más conscientes sobre cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Para fortalecer su conciencia, Sofía comenzó a practicar ejercicios de observación interna. Tomaba momentos durante el día para detenerse, respirar y preguntarse qué estaba sintiendo realmente y qué necesitaba en ese instante. Aprendió a reconocer las señales físicas de la emoción, como la tensión en los hombros, el corazón acelerado o la respiración superficial, y a utilizarlas como alertas para pausar antes de reaccionar. Esta práctica le permitió crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio que resultaría crucial para desarrollar el control emocional. Además, Sofía empezó a escribir un diario emocional donde registraba los momentos en los que había reaccionado impulsivamente y los analizaba con honestidad. Reflexionaba sobre qué la había provocado, cómo se había sentido, qué pensamientos habían surgido y cómo podría responder de manera diferente la próxima vez. Este ejercicio de autoobservación la ayudó a comprender que las emociones son mensajes valiosos y que la clave no es suprimirlas, sino aprender a interpretarlas y gestionarlas de manera consciente. Al final de este capítulo, Sofía comprendió que el control emocional no es un acto de fuerza, sino un proceso de conciencia. Reconocer sus emociones, sus detonantes y sus patrones de reacción fue el primer paso hacia la libertad emocional. Por primera vez, se sintió responsable de sus respuestas en lugar de víctima de ellas, y esa toma de conciencia abrió la puerta para aprender técnicas que le permitirían responder con calma, claridad y equilibrio en cualquier situación. Su viaje hacia la maestría emocional apenas comenzaba, y ella estaba decidida a continuar explorando cómo fortalecer su poder para no reaccionar impulsivamente. Capítulo 2. Identificando los detonantes. Tras su primer momento de conciencia, Sofía se dio cuenta de que para controlar sus reacciones necesitaba entender qué las provocaba. No se trataba solo de sentir emociones fuertes, sino de reconocer los detonantes específicos que las activaban. Aprendió que, sin esta comprensión, cualquier intento de autocontrol sería superficial y temporal. Identificar los detonantes significaba mirar con honestidad a su vida, sus hábitos, sus relaciones y los patrones de pensamiento que repetidamente la llevaban a perder la calma. Sofía comenzó por analizar su entorno. Notó que ciertos lugares, momentos del día y personas en particular provocaban en ella una sensación inmediata de irritación o ansiedad. Por ejemplo, reuniones de trabajo que se prolongaban sin rumbo definido, conversaciones con colegas críticos o exigentes, y situaciones en las que sentía que su esfuerzo no era reconocido
eran detonantes frecuentes. Al reconocer estos patrones, pudo anticiparse y prepararse emocionalmente antes de que la situación se intensificara. Luego, Sofía observó sus propios pensamientos y expectativas. Descubrió que muchas de sus reacciones surgían de juicios internos como «esto no debería estar pasando» o «no puedo permitir que esto me afecte». Estos pensamientos automáticos aumentaban la intensidad de sus emociones y la llevaban a responder de manera impulsiva. Comprendió que no solo los estímulos externos provocaban sus reacciones, sino también la interpretación que ella hacía de ellos. Cambiar esa perspectiva se convirtió en un objetivo clave para fortalecer su control emocional. Un descubrimiento importante fue que los detonantes no siempre eran obvios. A veces, pequeñas frases, gestos o recordatorios de experiencias pasadas activaban emociones intensas sin que ella se diera cuenta de inmediato. Por ejemplo, un comentario casual sobre su desempeño laboral podía desencadenar inseguridad y enojo, recordándole críticas antiguas que aún estaban sin resolver. Sofía aprendió que los detonantes pueden estar relacionados con heridas emocionales no sanadas y que entender su origen ayuda a gestionarlos de manera más efectiva. Para profundizar en esta identificación, Sofía comenzó a llevar un registro detallado de sus emociones durante varios días. Anotaba cada situación que le provocaba tensión, los pensamientos que surgían y las reacciones que tenía. Este ejercicio le permitió detectar patrones repetitivos y áreas específicas donde necesitaba trabajar para prevenir respuestas impulsivas. También descubrió que algunos detonantes eran internos, como pensamientos autocríticos o recuerdos negativos, y que estos podían ser tan poderosos como estímulos externos para provocar una reacción emocional intensa. Sofía también comenzó a practicar la pausa consciente ante los detonantes identificados. Cada vez que notaba que surgía una emoción intensa, se tomaba un momento para respirar profundamente, observar lo que estaba sintiendo y reflexionar sobre la mejor manera de responder. Este hábito le permitió disminuir la intensidad de sus reacciones y ganar claridad antes de actuar, lo que se convirtió en un componente esencial de su desarrollo emocional. Además, aprendió que compartir su proceso con personas de confianza fortalecía su comprensión de los detonantes. Conversar sobre situaciones difíciles con amigos o colegas le permitió ver nuevas perspectivas y confirmar que muchas de sus reacciones estaban condicionadas por hábitos de pensamiento aprendidos. Esta retroalimentación externa le ofreció una guía práctica para manejar futuras situaciones similares de manera más calmada y efectiva. Al final de este capítulo, Sofía comprendió que identificar los detonantes era la base para el control emocional. Al reconocer los estímulos internos y externos que activaban sus reacciones, podía anticiparse, observar su respuesta y elegir cómo actuar con conciencia. Este entendimiento no eliminaba automáticamente la emoción, pero le daba el poder de no ser arrastrada por ella. Con este conocimiento, Sofía estaba lista para el siguiente paso: comprender la anatomía de la reacción y cómo su cuerpo y mente interactúan en momentos de tensión, para poder gestionar sus emociones desde la raíz. Capítulo 3. La anatomía de la reacción. Después de identificar los detonantes de sus emociones, Sofía comprendió que el siguiente paso para controlar sus reacciones era entender cómo se manifestaban en su cuerpo y su mente. Cada emoción activa una serie de procesos físicos y mentales que, si no se gestionan, llevan a respuestas impulsivas. Conocer la anatomía de la reacción le permitió anticipar estos procesos y recuperar el control antes de actuar de manera automática. Sofía comenzó a prestar atención a las señales físicas que precedían a una reacción. Notó que la tensión en los hombros, la respiración acelerada, la presión en el pecho y la sensación de calor en el rostro eran indicadores de que su cuerpo se estaba preparando para reaccionar. Estos síntomas son respuestas naturales ante el estrés o la amenaza percibida, diseñadas para protegernos. Comprender que estas reacciones eran parte de un mecanismo biológico le ayudó a no juzgarse ni sentirse débil, sino a utilizarlas como alertas para intervenir de manera consciente. Al mismo tiempo, observó cómo su mente reaccionaba ante los detonantes. Pensamientos automáticos como «esto es injusto», «no puedo permitir esto» o «me están atacando» surgían casi sin esfuerzo y amplificaban la intensidad emocional. Sofía comprendió que la reacción no se limitaba al cuerpo, sino que la combinación de sensaciones físicas y pensamientos automáticos generaba un impulso casi irresistible a actuar de manera impulsiva.
Este reconocimiento le dio claridad. Controlar la reacción implicaba intervenir tanto a nivel físico como mental. Para profundizar en este entendimiento, Sofía empezó a practicar ejercicios de autoinvestigación durante momentos de estrés. Cuando surgía una emoción intensa, se detenía y se preguntaba, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos están pasando por mi mente? ¿Y cuál es la interpretación que le estoy dando a la situación? Esta exploración consciente le permitió desarmar la reacción en sus componentes básicos y evaluar cuál era la respuesta más adecuada en lugar de actuar automáticamente. Sofía también aprendió que la reacción emocional es temporal y que su intensidad disminuye si se observa con atención y paciencia. Al notar cómo las sensaciones físicas y los pensamientos automáticos se intensificaban y luego disminuían naturalmente, comprendió que no estaba obligada a actuar de inmediato. Esta comprensión le brindó un espacio crucial entre estímulo y respuesta, el cual sería la base para desarrollar su poder de control emocional. Otro aprendizaje importante fue la conexión entre emociones acumuladas y reacciones desproporcionadas. Sofía notó que muchas veces reaccionaba de manera intensa no por la situación inmediata, sino por emociones no procesadas del pasado. Esto le permitió empezar a trabajar en liberar cargas emocionales acumuladas, reconociendo que cada reacción actual podía estar influenciada por experiencias previas que aún no habían sido sanadas. Sofía también exploró cómo el lenguaje corporal afecta y amplifica la reacción. Al observarse en el espejo, se dio cuenta de que gestos tensos, mandíbula apretada y brazos cruzados no solo reflejaban su enojo, sino que también reforzaban la intensidad emocional. Al relajarse físicamente, incluso antes de cambiar el pensamiento, podía disminuir la fuerza de la emoción y actuar con mayor calma. Finalmente, Sofía comprendió que entender la anatomía de la reacción no elimina la emoción, pero ofrece herramientas para gestionarla. Al conocer cómo las señales físicas, los pensamientos y las interpretaciones se combinan para generar impulsos, podía intervenir de manera consciente, respirando, observando y eligiendo cómo responder. Este conocimiento le permitió transformar la experiencia emocional en una oportunidad para actuar con claridad, en lugar de dejarse arrastrar por la impulsividad. Al terminar este capítulo, Sofía se sintió más preparada para enfrentar sus emociones. Conocer la anatomía de la reacción le proporcionó una comprensión profunda de su propio funcionamiento interno y le dio el poder de crear un espacio de elección entre estímulo y respuesta. Estaba lista para aprender técnicas prácticas que reforzaran esta conciencia y le permitieran responder con calma y equilibrio ante cualquier situación desafiante, el próximo paso en su camino hacia la maestría emocional. Capítulo 4. Respiración y pausa consciente. Después de comprender la anatomía de la reacción, Sofía entendió que la clave para controlar sus emociones no estaba solo en reconocerlas, sino en crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Este espacio, aunque breve, es suficiente para que la mente y el cuerpo se calmen y se pueda actuar de manera consciente. La herramienta más poderosa para lograrlo resultó ser la respiración consciente y la pausa intencional. Sofía comenzó a practicar la respiración profunda como un ancla en momentos de tensión. Descubrió que cuando su respiración se aceleraba, su corazón latía con fuerza y su cuerpo se tensaba, su capacidad de pensar con claridad disminuía. Al inhalar lenta y profundamente, sostener el aire unos segundos y exhalar de manera controlada, podía disminuir la intensidad de la emoción y recuperar cierta calma física y mental. Esta práctica le permitió tomar decisiones con más claridad y reducir la probabilidad de reaccionar de manera impulsiva. La pausa consciente se convirtió en un hábito esencial. Cada vez que sentía que una emoción fuerte emergía, se detenía por unos segundos antes de hablar o actuar. Durante este breve momento, observaba lo que sentía, cómo se movía su cuerpo y qué pensamientos surgían. Esta pausa le daba el tiempo necesario para elegir una respuesta más alineada con sus valores, en lugar de reaccionar por impulso. Sofía descubrió que incluso unos pocos segundos de atención plena podían marcar la diferencia entre un conflicto y una resolución pacífica. Sofía también aprendió a combinar la respiración con la atención al cuerpo. Notaba cómo la tensión se acumulaba en los hombros, cuello y mandíbula, y cómo la respiración profunda ayudaba a liberar esa tensión. Al sincronizar la respiración con el movimiento consciente de relajar los músculos, su mente también se calmaba.
Esta práctica reforzó su sensación de control y le enseñó que cuerpo y mente están estrechamente conectados en la experiencia emocional. Otro aspecto importante fue la regularidad de la práctica. Sofía descubrió que incorporar momentos de respiración consciente a lo largo del día, incluso cuando no estaba enfrentando situaciones estresantes, fortalecía su capacidad para mantener la calma cuando surgían emociones fuertes. Respirar de manera consciente se convirtió en una rutina diaria, como lavarse los dientes o tomar agua, que reforzaba su resiliencia emocional y su autocontrol. Además, Sofía aprendió a utilizar la pausa consciente no solo en situaciones de conflicto, sino también para momentos de alegría intensa o entusiasmo que podían llevarla a actuar precipitadamente. Comprendió que esta herramienta no sirve únicamente para calmar emociones negativas, sino para crear equilibrio y claridad en cualquier circunstancia emocional intensa. La práctica también implicaba autocompasión. Sofía entendió que no siempre lograría pausar o controlar la emoción perfectamente, y que esto no significaba fracaso. Cada intento era una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento de su poder emocional. Esta actitud de paciencia y aceptación consigo misma le permitió mantener la práctica sin frustración y juicio, convirtiendo la respiración y la pausa consciente en un aliado constante. Al final de este capítulo, Sofía había comprendido que la respiración y la pausa conscientes son más que técnicas, son un puente entre la emoción y la acción consciente. Le daban el poder de elegir cómo responder, reducir la intensidad de sus reacciones y actuar desde la claridad y la calma. Con estas herramientas, Sofía estaba preparada para el siguiente paso: reestructurar sus pensamientos y transformar las interpretaciones automáticas que alimentaban sus emociones, llevando el control emocional a un nivel más profundo y efectivo. Capítulo 5. Reestructuración del pensamiento. Tras dominar la respiración y la pausa consciente, Sofía se dio cuenta de que otro factor crucial en el control emocional eran los pensamientos automáticos que surgían frente a los detonantes. Muchas de sus reacciones impulsivas no eran solo consecuencia de las emociones, sino de la interpretación que hacía de la situación. Comprender y transformar estos pensamientos se convirtió en una herramienta poderosa para responder con claridad y equilibrio. Sofía comenzó observando sus pensamientos cuando sentía que la frustración o el enojo emergían. Notó frases internas como «esto es injusto», «siempre me pasa lo mismo» o «no puedo tolerarlo». Estas ideas automáticas amplificaban la intensidad de sus emociones y reforzaban la urgencia de reaccionar. Comprendió que no todo pensamiento que surgía en su mente era verdad, y que cuestionar estas interpretaciones era esencial para no dejarse arrastrar por ellas. El primer paso fue etiquetar los pensamientos automáticos y evaluarlos objetivamente. Sofía se preguntaba: ¿es esto un hecho o una interpretación? ¿Estoy exagerando la situación? ¿Puedo ver otra perspectiva? Este ejercicio le permitió diferenciar entre la realidad objetiva y su percepción emocional, lo que disminuía la urgencia de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, al escuchar una crítica de un colega, en lugar de pensar automáticamente «me está atacando», aprendió a analizar si la intención era constructiva y a responder de manera calmada y profesional. Sofía también adoptó la técnica de reemplazar pensamientos negativos por evaluaciones más equilibradas. Cada vez que surgía un juicio automático, lo reescribía de manera más objetiva y positiva. «Esto es un desafío que puedo manejar. No necesito demostrar nada en este momento o puedo comunicarme con calma y claridad». Con el tiempo, este hábito ayudó a que su mente generara interpretaciones más racionales y menos cargadas de emociones intensas. Otro aprendizaje importante fue reconocer los pensamientos limitantes que repetidamente la llevaban a reaccionar. Patrones como «no puedo decir no» o «debo complacer a todos» reflejaban creencias profundas que condicionaban su comportamiento. Sofía comenzó a cuestionar estas creencias, reemplazándolas por ideas más realistas y empoderadoras que le permitieran actuar desde la autenticidad y el autocuidado, en lugar de la obligación o el miedo al juicio. Sofía también integró la práctica de la reflexión diaria. Cada noche revisaba los momentos del día en los que había reaccionado emocionalmente y analizaba qué pensamientos automáticos habían surgido y cómo podrían haberse reestructurado. Este ejercicio le permitió identificar patrones recurrentes y fortalecer su capacidad de respuesta consciente en situaciones futuras. Además, comprendió que los pensamientos influyen directamente en el cuerpo y en la emoción.
Interpretaciones exageradas o negativas aumentaban la tensión muscular, la aceleración del corazón y la sensación de malestar. Al modificar su manera de pensar, podía disminuir la intensidad física de la emoción y mantener la claridad mental, creando un círculo virtuoso de control y equilibrio emocional. Al final de este capítulo, Sofía entendió que la reestructuración del pensamiento no eliminaba las emociones, pero sí cambiaba la forma en que las experimentaba y respondía a ellas. Al cuestionar sus interpretaciones automáticas y reemplazarlas por perspectivas más equilibradas, ganaba poder sobre sus reacciones, reducía el estrés y actuaba con mayor coherencia y efectividad. Con esta habilidad, Sofía estaba lista para el siguiente paso: aprender a modificar su lenguaje interno para reforzar su calma y estabilidad emocional, consolidando el control sobre su vida y sus decisiones. Capítulo 6. El poder del lenguaje interno. Después de aprender a reestructurar sus pensamientos, Sofía descubrió que la manera en que se hablaba a sí misma tenía un impacto profundo en sus emociones y en la forma en que respondía a los desafíos. El lenguaje interno actúa como un guía silencioso que puede amplificar la ansiedad y la ira o, por el contrario, fortalecer la calma, la confianza y la claridad. Comprender y modificar este diálogo interno se convirtió en una herramienta esencial para su control emocional. Sofía comenzó prestando atención a las palabras y frases que usaba consigo misma en situaciones de tensión. Notó pensamientos como "no puedo manejar esto", "esto es demasiado para mí" o "siempre cometo errores". Cada vez que surgían, sentía un aumento inmediato de ansiedad, frustración o desesperanza. Comprendió que el lenguaje interno no era solo un reflejo de sus emociones, sino un factor que las alimentaba y las intensificaba. El primer paso fue reemplazar las frases autocríticas por mensajes más compasivos y realistas. En lugar de decir "no puedo con esto", aprendió a decir "puedo enfrentar esto paso a paso" o "tengo recursos para manejar esta situación". Este cambio, aunque pequeño, disminuía la intensidad de la emoción y le daba una sensación de control. Sofía entendió que al hablarse con respeto y comprensión, podía influir directamente en su capacidad para mantener la calma y responder de manera consciente. Sofía también practicó el uso de afirmaciones positivas que fortalecieran su confianza y estabilidad emocional. Frases como "estoy en control de mis emociones", "puedo elegir cómo responder" o "cada desafío es una oportunidad para crecer" se convirtieron en mantras que repetía cuando sentía que la tensión aumentaba. Estas afirmaciones no eliminaban la emoción, pero le ayudaban a centrar su atención en la acción consciente y en la capacidad de responder de manera efectiva. Otro aspecto importante fue reconocer los patrones del lenguaje negativo que surgían de la comparación con otros o del miedo al juicio externo. Sofía se sorprendió al notar cuántas veces se criticaba por no ser lo suficientemente rápida, eficiente o competente. Aprendió a transformar estas críticas en observaciones neutrales y motivadoras, por ejemplo, "puedo mejorar con práctica" o "estoy aprendiendo a manejar estas situaciones con calma". Este cambio fortaleció su resiliencia y redujo la presión que sentía hacia sí misma. Sofía también integró la práctica del lenguaje interno durante situaciones sociales y laborales. Cada vez que enfrentaba un conflicto o una crítica, se repetía mentalmente frases que la ayudaban a mantener la calma y a comunicar sus ideas con claridad. Al hacerlo, notó que su cuerpo se relajaba, su respiración se normalizaba y su capacidad de respuesta aumentaba, lo que demostraba la relación directa entre las palabras internas y la regulación emocional. Además, comprendió que el lenguaje interno se construye con práctica constante. No se trataba de ignorar emociones difíciles ni de fingir positividad, sino de entrenar a la mente para responder de manera equilibrada y consciente frente a cualquier estímulo. Sofía aprendió a ser paciente consigo misma y a reforzar cada avance, por pequeño que fuera, reconociendo que la transformación emocional es un proceso gradual. Al final de este capítulo, Sofía entendió que el lenguaje interno es un poderoso aliado para el control emocional. Hablarse con claridad, compasión y propósito le permitió disminuir la intensidad de sus reacciones, fortalecer su confianza y tomar decisiones más conscientes. Esta habilidad consolidó su capacidad para gestionar emociones y la preparó para el siguiente paso: aprender a manejar el estrés y la fatiga emocional, asegurando que su poder de respuesta se mantuviera estable incluso en situaciones desafiantes. Capítulo 7. La gestión del estrés y la fatiga emocional.
Después de dominar el lenguaje interno, Sofía comprendió que controlar las emociones no dependía únicamente de técnicas de respiración, reestructuración del pensamiento o afirmaciones positivas. También necesitaba aprender a gestionar el estrés y la fatiga emocional, porque la acumulación de tensión física y mental disminuye la capacidad de mantener la calma y actuar con claridad. Este capítulo marcó un cambio importante en su proceso, ya que descubrió que cuidar su bienestar era esencial para mantener un control emocional duradero. Sofía comenzó por observar cómo el estrés se manifestaba en su vida diaria. Notó que los días cargados de reuniones, responsabilidades acumuladas y conflictos prolongados le dejaban una sensación de agotamiento, irritabilidad y menor paciencia. Su mente se volvía más reactiva y su tolerancia a la frustración disminuía. Comprendió que cuando su cuerpo y mente estaban cansados, cualquier detonante podía generar una reacción desproporcionada. Esta observación le enseñó que la gestión emocional no solo se trabaja en el momento de la emoción, sino también de manera preventiva, cuidando su energía y su salud. Para enfrentar este desafío, Sofía implementó estrategias de autocuidado físico. Aprendió que dormir adecuadamente, alimentarse de manera equilibrada y realizar actividad física regular eran factores determinantes para mantener la estabilidad emocional. Notó que incluso un breve paseo al aire libre o unos minutos de estiramiento durante el trabajo reducían la tensión acumulada y aumentaban su capacidad de responder con calma ante situaciones difíciles. Sofía también descubrió la importancia de establecer pausas mentales a lo largo del día. Breves momentos de meditación, respiración consciente o simplemente observar su entorno le permitían desconectarse del estrés acumulado y recuperar claridad. Aprendió que estos pequeños descansos eran tan esenciales como la planificación de sus tareas, porque le ayudaban a mantener un equilibrio emocional constante y a evitar que la fatiga derivara en reacciones impulsivas. Otro aprendizaje fundamental fue identificar fuentes de estrés emocional que no eran evidentes. Por ejemplo, conflictos no resueltos, expectativas irreales de sí misma y preocupaciones por situaciones futuras generaban una carga emocional silenciosa que influía en sus reacciones diarias. Sofía comenzó a abordar estos factores de manera consciente, resolviendo problemas pendientes, ajustando expectativas y practicando la aceptación de lo que no podía controlar. Esta estrategia le permitió liberar tensión y reducir la probabilidad de que pequeñas situaciones provocaran explosiones emocionales. Sofía también incorporó hábitos de relajación y recuperación emocional al final del día. Antes de dormir, dedicaba tiempo a reflexionar sobre lo vivido, a escribir en un diario emocional y a realizar ejercicios de respiración profunda. Este ritual le ayudaba a soltar emociones acumuladas, procesar experiencias difíciles y prepararse para un nuevo día con mayor claridad y serenidad. Aprendió que cerrar el día con conciencia y calma fortalecía su resistencia emocional y aumentaba su capacidad de autorregulación. Además, comprendió que la resiliencia frente al estrés no significa eliminarlo por completo, sino aprender a manejarlo de manera efectiva. Practicar la autoobservación, el autocuidado y la regulación emocional le permitió responder ante situaciones desafiantes con mayor equilibrio, en lugar de reaccionar de manera impulsiva o dejar que la fatiga controlara sus decisiones. Al final de este capítulo, Sofía entendió que la gestión del estrés y la fatiga emocional es un pilar esencial del control emocional. Mantener el cuerpo y la mente en equilibrio, establecer pausas conscientes, cuidar su salud física y emocional y practicar la resiliencia le permitió mantener su poder de respuesta incluso en los momentos más exigentes. Este aprendizaje la preparó para el siguiente capítulo, donde exploraría la importancia de la empatía y la comprensión del otro como herramienta para mantener la calma y fortalecer las relaciones, integrando el control emocional en la interacción con los demás. Capítulo 8. Empatía y comprensión del otro. Después de fortalecer su autocontrol y aprender a gestionar el estrés y la fatiga emocional, Sofía comprendió que dominar sus propias reacciones no era suficiente para lograr relaciones armoniosas y efectivas. Para mantener la calma y responder de manera consciente en interacción con los demás, necesitaba desarrollar empatía y comprensión. Entender cómo los otros sienten, piensan y reaccionan se convirtió en una habilidad esencial para su crecimiento emocional. Sofía comenzó observando cómo reaccionaba frente a personas que la irritaban o la desafiaban. Notó que la mayoría de sus respuestas impulsivas surgían de interpretaciones automáticas y juicios sobre la conducta del otro.
Palabras o gestos que percibía como ataques eran muchas veces malinterpretaciones de su intención. Comprendió que antes de reaccionar, era necesario pausar, respirar y tratar de ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. Para desarrollar esta habilidad, Sofía practicó la escucha activa. Esto significaba prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz, gestos y emociones subyacentes del interlocutor. Aprendió que cuando escuchaba con intención de comprender, en lugar de responder inmediatamente, su propia emoción se calmaba y su capacidad de respuesta racional aumentaba. La empatía se volvió una herramienta para reducir conflictos y tomar decisiones más justas y equilibradas. Sofía también exploró cómo las emociones de los demás podían afectar las propias. Se dio cuenta de que reaccionar impulsivamente a la ira, frustración o ansiedad de otra persona aumentaba la tensión en ambos. En cambio, responder desde la comprensión y la calma ayudaba a desescalar la situación y a mantener la claridad mental. Este descubrimiento le permitió asumir una actitud de compasión activa, reconociendo que todos tienen sus propios desafíos y limitaciones. Otro aspecto fundamental fue aprender a diferenciar entre responsabilidad y control. Sofía entendió que podía ser empática y comprensiva sin cargar con las emociones de los demás, ni permitir que los conflictos ajenos dictaran su comportamiento. La empatía no significa absorber el estrés de otros, sino reconocer su perspectiva, validar sus sentimientos y actuar de manera consciente sin perder el equilibrio emocional. Sofía comenzó a aplicar la empatía en distintos contextos de su vida. En el trabajo, al recibir críticas, en lugar de reaccionar defensivamente, intentaba comprender la intención detrás del comentario y responder de manera constructiva. En su vida personal, al enfrentar discusiones familiares o con amigos, pausaba y consideraba las emociones del otro antes de expresar sus propios sentimientos. Notó que esta práctica mejoraba la calidad de sus relaciones y reducía la frecuencia de conflictos intensos. Además, Sofía integró la empatía con las técnicas que ya había aprendido, como la respiración consciente y la reestructuración del pensamiento. Al combinar estas herramientas, podía observar la emoción que sentía, cuestionar su interpretación automática y luego responder con comprensión y respeto hacia la otra persona. Esto le permitió actuar desde la calma y la claridad, incluso en situaciones que antes la habrían llevado a reaccionar impulsivamente. Al final de este capítulo, Sofía comprendió que la empatía y la comprensión del otro no solo fortalecen las relaciones, sino que también son una extensión del control emocional personal. Al reconocer y respetar las emociones de los demás, puede mantener su equilibrio interno, tomar decisiones más sabias y crear un entorno de interacción positivo y armonioso. Con esta habilidad consolidada, Sofía estaba lista para el siguiente paso, desarrollar resiliencia emocional, fortaleciendo su capacidad para manejar cualquier desafío con estabilidad y equilibrio. Capítulo 9. La práctica de la resiliencia emocional. A medida que Sofía avanzaba en su camino hacia la maestría emocional, comprendió que no siempre podría evitar emociones negativas o situaciones difíciles. La vida estaba llena de desafíos inesperados, conflictos y momentos de frustración, y su capacidad de mantener la calma dependía de la resiliencia emocional, la habilidad de adaptarse, recuperarse y aprender de cada experiencia sin perder el equilibrio interno. Este capítulo fue crucial para consolidar su poder de respuesta consciente ante cualquier circunstancia. Sofía comenzó reflexionando sobre situaciones recientes en las que había reaccionado impulsivamente. Se dio cuenta de que no se trataba de eliminar la emoción, sino de cambiar su relación con ella. La resiliencia emocional consistía en aceptar lo que sentía, observar cómo la emoción afectaba su cuerpo y su mente, y luego decidir cómo actuar de manera constructiva. Este enfoque le permitió dejar de luchar contra sus emociones y, en cambio, utilizarlas como señales y guías para responder con inteligencia y calma. Para fortalecer su resiliencia, Sofía desarrolló la práctica de la autoaceptación. Aprendió a reconocer sus limitaciones y errores sin juzgarse ni castigarse. Cuando algo no salía como esperaba, en lugar de caer en la frustración o la culpa, se preguntaba qué podía aprender de la experiencia y cómo podía aplicar ese aprendizaje en el futuro. Esta actitud transformó la manera en que enfrentaba los desafíos y redujo la intensidad de sus reacciones emocionales. Sofía también comprendió la importancia de ver los problemas desde una perspectiva más amplia.
Aprendió a preguntarse si la situación tendría la misma relevancia en una semana, un mes o un año. Esta técnica le ayudó a relativizar conflictos y a evitar reacciones desproporcionadas. Al ampliar su perspectiva, pudo mantener la calma y enfocarse en soluciones en lugar de quedarse atrapada en la emoción del momento. Otro componente fundamental de la resiliencia emocional fue la práctica del autocuidado constante. Sofía notó que cuando estaba física y mentalmente agotada, su capacidad de respuesta disminuía y sus emociones se volvían más intensas. Por eso, incorporó hábitos que fortalecían su bienestar general: dormir lo suficiente, alimentarse de manera equilibrada, ejercitarse y reservar tiempo para actividades que le generaban placer y relajación. Estos hábitos le proporcionaban la energía necesaria para enfrentar situaciones desafiantes con claridad y equilibrio. Sofía también desarrolló estrategias para anticipar y prepararse ante situaciones difíciles. Identificaba los posibles desencadenantes de estrés y planeaba cómo actuaría para mantener la calma. Esta preparación le daba seguridad y le permitía responder de manera consciente en lugar de reaccionar de forma automática. Aprendió que la resiliencia no significa ausencia de dificultad, sino la capacidad de adaptarse y superar obstáculos con fortaleza emocional. Además, Sofía comprendió que la resiliencia emocional se fortalece con la práctica diaria. Cada experiencia difícil se convirtió en una oportunidad para entrenar su capacidad de respuesta consciente, para observar sus emociones, cuestionar sus pensamientos y actuar desde la claridad. Con el tiempo, los desafíos dejaron de ser amenazas y se transformaron en oportunidades de crecimiento personal y emocional. Al final de este capítulo, Sofía se dio cuenta de que la resiliencia emocional no solo protegía su estabilidad, sino que también le permitía aprender y evolucionar a partir de cada situación. Comprendió que la vida no se trataba de evitar emociones incómodas, sino de enfrentarlas con fortaleza, aceptación y perspectiva. Esta habilidad la preparó para el siguiente paso: construir hábitos emocionales sólidos que consolidaran todas las herramientas aprendidas y garantizaran que su control emocional se mantuviera a largo plazo. Capítulo 10. La construcción de hábitos emocionales. Tras aprender a desarrollar resiliencia emocional, Sofía comprendió que para mantener el control sobre sus reacciones y emociones necesitaba transformar las técnicas y conocimientos adquiridos en hábitos diarios. Las habilidades aisladas eran útiles en momentos puntuales, pero la verdadera maestría emocional se construye cuando la práctica consciente se integra de manera constante en la vida cotidiana. Este capítulo marcó un punto de consolidación, donde Sofía se enfocó en crear rutinas que fortalecieran su estabilidad interna a largo plazo. Sofía comenzó identificando los hábitos que ya apoyaban su bienestar y los que, por el contrario, sabotearan su equilibrio emocional. Notó que la falta de sueño, el consumo excesivo de información estresante y los pensamientos autocríticos recurrentes debilitaban su capacidad de mantener la calma. Por el contrario, actividades como la meditación, la respiración consciente, la reflexión diaria y el ejercicio físico le proporcionaban energía, claridad y resiliencia. Esta observación le permitió establecer prioridades y enfocarse en hábitos que reforzaban su control emocional. El siguiente paso fue diseñar rutinas diarias que incorporaran estos hábitos. Cada mañana, Sofía dedicaba unos minutos a la meditación y la respiración consciente, preparando su mente y cuerpo para enfrentar el día con serenidad. Durante el día, establecía pausas breves para revisar su estado emocional, observar sus pensamientos y reconectar con la calma interna. Antes de dormir, realizaba un ejercicio de reflexión en su diario, evaluando sus reacciones y planificando cómo podía responder mejor a situaciones futuras. Estos hábitos se convirtieron en un sistema que reforzaba constantemente su capacidad de autocontrol. Sofía también aprendió a integrar recordatorios y señales externas para mantener la práctica. Colocaba notas visuales con frases motivadoras como respira antes de reaccionar o observa antes de juzgar en su espacio de trabajo y en su hogar. Estas señales le ayudaban a mantenerse consciente de sus objetivos emocionales y a intervenir de manera consciente antes de que las emociones se desbordaran. Con el tiempo, estas intervenciones se volvieron automáticas y su control emocional se fortaleció significativamente. Otro aspecto fundamental fue la repetición y la consistencia. Sofía comprendió que la maestría emocional no se logra de la noche a la mañana, sino que requiere práctica diaria y persistente. Incluso en días difíciles,
Se esforzaba por aplicar al menos una técnica aprendida, consciente de que cada intento consolidaba su hábito y fortalecía su resiliencia. La constancia se convirtió en un pilar que sostenía todas las habilidades adquiridas hasta el momento. Sofía también incorporó la revisión periódica de su progreso como parte del hábito. Cada semana, evaluaba sus avances, identificaba momentos en los que había reaccionado impulsivamente y analizaba qué técnicas le habían funcionado mejor. Esta práctica le permitía ajustar sus hábitos, reforzar estrategias efectivas y mantener un aprendizaje constante. La retroalimentación interna se volvió una herramienta poderosa para la mejora continua y la construcción de un control emocional sólido. Además, Sofía comprendió que los hábitos emocionales no solo se aplican en momentos de estrés, sino también en situaciones de alegría o entusiasmo intenso. Mantener la calma y la claridad en cualquier circunstancia, ya sea positiva o negativa, fortalecía su equilibrio interno y evitaba que emociones extremas la desestabilizaran. La práctica constante le permitió responder a la vida con coherencia y equilibrio, sin ser arrastrada por impulsos o reacciones automáticas. Al final de este capítulo, Sofía entendió que la construcción de hábitos emocionales es la base para mantener la maestría emocional a largo plazo. Integrar la respiración consciente, la reestructuración del pensamiento, la resiliencia, la empatía y la reflexión diaria en su rutina fortaleció su capacidad de respuesta consciente y le permitió enfrentar la vida con equilibrio, claridad y confianza. Con estos hábitos firmemente establecidos, Sofía estaba lista para el siguiente paso: aplicar todas estas herramientas en situaciones reales, consolidando su control emocional en el día a día. Capítulo 11. Aplicando el control emocional en la vida diaria. Con todos los conocimientos, técnicas y hábitos desarrollados, Sofía comprendió que el verdadero desafío no era aprender las herramientas, sino aplicarlas de manera consistente en la vida real. El control emocional se prueba en los momentos cotidianos, en las interacciones con otros, en los imprevistos y en las dificultades que surgen sin previo aviso. Este capítulo fue decisivo para que Sofía integrara todo lo aprendido y transformara su día a día con conciencia y estabilidad. Sofía comenzó por observar cómo se presentaban los detonantes en su rutina diaria. En el trabajo, situaciones como cambios inesperados en proyectos, comentarios críticos de colegas o plazos ajustados solían generar tensión. En casa, pequeñas discusiones con familiares o problemas domésticos podían activar reacciones emocionales intensas. Comprendió que el control emocional no significaba eliminar estas emociones, sino responder de manera consciente, evitando que la reacción impulsiva tomara el control. Para enfrentar estos desafíos, Sofía aplicó las técnicas en conjunto. Al sentir la tensión crecer, primero reconocía la emoción y sus señales físicas. Luego respiraba profundamente, utilizando la pausa consciente para ganar claridad. A continuación, reestructuraba sus pensamientos automáticos, cuestionando interpretaciones exageradas o críticas injustas. Finalmente, utilizaba un lenguaje interno positivo y empático, no solo consigo misma, sino también con los demás, manteniendo la calma y la perspectiva. Con la práctica, este proceso se volvió cada vez más natural y fluido. Sofía también aprendió a manejar conflictos y conversaciones difíciles con mayor eficacia. Antes, un comentario crítico podía desencadenar enojo y defensividad. Ahora, al aplicar las herramientas aprendidas, podía escuchar atentamente, analizar la intención detrás de las palabras y responder de manera equilibrada. Incluso cuando otros reaccionaban con tensión, ella mantenía la compostura, lo que a menudo ayudaba a desescalar la situación y a encontrar soluciones constructivas. Otro aspecto crucial fue aplicar la empatía en la vida cotidiana. Sofía comprendió que la mayoría de las personas actúan desde sus propias emociones, miedos y experiencias. Al reconocer esto, podía responder con comprensión en lugar de irritación. Esto fortaleció sus relaciones y le permitió construir conexiones más genuinas y armoniosas. Además, la práctica constante de la empatía le ayudó a mantener su propia estabilidad emocional, evitando que la negatividad externa afectara su equilibrio interno. Sofía también integró la resiliencia emocional en su día a día. Sabía que no todos los momentos serían ideales, y que enfrentar dificultades era parte de la vida. Al aceptar las emociones difíciles sin juzgarse y al utilizar sus herramientas para gestionarlas,
transformó cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Situaciones que antes la habrían desbordado ahora se convirtieron en ocasiones para fortalecer su autocontrol y su claridad mental. Además, Sofía incorporó revisiones diarias y semanales de su práctica. Reflexionaba sobre cómo había manejado las situaciones, qué herramientas funcionaron mejor y qué podía mejorar. Esta práctica le permitió ajustar continuamente sus estrategias y mantener un progreso constante, consolidando el control emocional como una parte natural de su vida. Al final de este capítulo, Sofía se dio cuenta de que aplicar el control emocional en la vida diaria no era un acto aislado, sino un compromiso constante con la observación, la práctica y la autorreflexión. Cada momento se convirtió en una oportunidad para fortalecer su capacidad de responder desde la calma, la claridad y la empatía. Esta integración de todas las habilidades aprendidas la preparó para el último paso, alcanzar la maestría emocional completa y vivir con equilibrio y armonía en todos los aspectos de su vida. Capítulo 12. La maestría emocional y el equilibrio completo. Después de meses de aprendizaje, práctica y autoconocimiento, Sofía llegó al último capítulo de su viaje hacia la maestría emocional. Había desarrollado herramientas para identificar sus detonantes, comprender la anatomía de sus reacciones, pausar, reestructurar pensamientos, cuidar su lenguaje interno, gestionar el estrés y la fatiga emocional, practicar la empatía y construir hábitos sólidos. Sin embargo, comprendió que la verdadera maestría no residía solo en la técnica, sino en integrar todo esto de manera natural en su vida, convirtiéndose en una versión más consciente, equilibrada y feliz de sí misma. Sofía comenzó por observar cómo todas las herramientas aprendidas ahora trabajaban en conjunto. Cuando surgía un desafío, ya no sentía la urgencia de reaccionar automáticamente. Primero reconocía la emoción y sus señales físicas. Luego respiraba, pausaba y observaba sus pensamientos. Reestructuraba interpretaciones negativas y se hablaba a sí misma con compasión. Si la situación involucraba a otros, practicaba la empatía y evaluaba la perspectiva del otro antes de responder. Este proceso se había vuelto casi intuitivo, y la calma se convirtió en su estado natural ante la mayoría de las situaciones. Un aprendizaje clave fue reconocer que la maestría emocional no significa ausencia de emociones difíciles, sino la capacidad de navegar a través de ellas con claridad y propósito. Sofía comprendió que sentirse frustrada, ansiosa o triste era parte de la experiencia humana y que estas emociones no eran enemigas, sino mensajeras que le ofrecían información sobre su vida y sus necesidades. Al aceptar las emociones y utilizarlas como guía, podía responder de manera más inteligente y constructiva. Sofía también se dio cuenta de que su transformación tenía un efecto positivo en su entorno. Sus relaciones personales mejoraron significativamente, ya que las personas a su alrededor comenzaron a sentirse escuchadas, comprendidas y respetadas. En el trabajo, su capacidad para mantener la calma y actuar con claridad le permitió resolver conflictos con mayor eficacia y liderar con seguridad y empatía. La influencia de su equilibrio emocional no solo beneficiaba su vida interna, sino que también generaba armonía y bienestar en su entorno. Otro aspecto que fortaleció su maestría fue la práctica constante de la autoobservación y la reflexión. Cada día dedicaba unos minutos a revisar cómo había manejado sus emociones, celebrando los logros y aprendiendo de los momentos difíciles. Esta rutina le permitió consolidar sus hábitos emocionales y reforzar la confianza en su capacidad de respuesta, transformando cada experiencia en un aprendizaje continuo. Sofía también integró la gratitud como parte de su vida emocional. Reconocer las pequeñas victorias, los momentos de calma, las conexiones con los demás y los aprendizajes diarios fortaleció su bienestar general y aumentó su resiliencia. La gratitud se convirtió en un recordatorio constante de que cada paso dado en su desarrollo emocional tenía un valor profundo y duradero. Al finalizar este capítulo, Sofía comprendió que la maestría emocional era un viaje, no un destino final. Su control sobre las reacciones, la claridad mental, la empatía, la resiliencia y la autoaceptación le permitían vivir con equilibrio, enfrentando los desafíos con calma y respondiendo a la vida desde un lugar de poder personal y serenidad. Cada día era una oportunidad para crecer, aprender y vivir de manera más consciente. La historia de Sofía terminó con un final feliz, no porque las dificultades desaparecieran,
sino porque ella había adquirido la capacidad de enfrentarlas con sabiduría y equilibrio. Ahora disfrutaba de una vida más armoniosa, con relaciones más profundas, decisiones más claras y una sensación de paz interna que le permitía experimentar la vida plenamente. Su viaje demostraba que la verdadera transformación emocional se logra cuando el conocimiento, la práctica y la intención consciente se convierten en hábitos que sostienen la calma, la claridad y la felicidad en cada aspecto de la vida.